A saludar también a los doctores, a Rafael Montero, todavía no ha llegado, y al doctor Roberto Lafontaine, también en los controles, a Kelvin y a don Isidro Labur, y sobre todo a ustedes que nos dispensan el privilegio de su audiencia cada mañana de 10:30 a 12 del mediodía a través de las frecuencias compartidas, Rumba como emisora matriz 98.5 y Premium 101.1. También estamos en internet a través de la plataforma de YouTube. Ahí usted nos encuentra como Rumba FM y puede disponer de toda la programación 24 horas al día. Y toda esa información que ya pasó, esos programas que todavía a usted pues le interesan, pues puede también accederlo porque ahí tiene la posibilidad en diferido de volver a ver el contenido nuestro. Así que esa es la manera en que nosotros llegamos a ustedes y también tenemos la plataforma de Instagram. Así que ustedes pueden acceder a través de todos esos medios. Y recuerde que para contactarnos, el 809-682-9850 es la línea telefónica nacional. 809-682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. El día de hoy, envejecimiento activo, de la mano de la geriatra, la doctora Alexandra Castillo. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días a todo el pueblo dominicano que cada día sintoniza esta producción. Agradecerles el favor de su sintonía, el que estén siempre pendientes al contenido que desarrollamos cada día en este espacio con el interés de que usted siga educándose en los temas de salud. Recordarles que de lunes a viernes usted puede disfrutar de un resumen especial a través de Telefuturo Canal 23 a partir de las 12:30 del mediodía y sábados y domingos a partir de las 10 de la noche. Todas las plataformas ahí servidas para que usted siga educándose en los temas de salud. También recordarles que usted puede acceder a nuestra página web rccmedia.com.do y allí cada día hay actualización de todo lo que ocurre en el país y de todas las noticias que se generan tanto desde Rumba 98.5 FM como de las demás emisoras que pertenecen a RCC Media. Así que ustedes ahí tienen todo a la mano para que permanezcan informados y sobre todo en los temas de salud. Así es, así es. Bueno, señores, cada mañana nosotros tenemos la oportunidad de iniciar nuestra producción con las noticias, los comentarios en materia de salud sobre el escritorio. Es el segmento donde tenemos la oportunidad de comentar todo lo que acontece en el mundo de la salud. A ver, bueno, Lisania, ¿qué tenemos para el día de hoy? En el día de hoy criticábamos la posición que asumía la ONU con relación a las declaraciones que daban de que las haitianas embarazadas que venían a dar a luz a República Dominicana pues estaban siendo maltratadas y deportadas a su país. Hay una información de un reportaje publicado en uno de los diarios de circulación nacional que dice que el flujo de mujeres embarazadas de nacionalidad haitianas que acuden a los hospitales en el Gran Santo Domingo continúa estable según los portavoces de los distintos centros de salud. De acuerdo a los números que se reportan con relación a los partos que se realizan, por ejemplo, en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Se realizaron 514 partos el pasado mes y de estos el 55% corresponde a madres haitianas, solo un 44% a madres dominicanas. O sea que con estos números aquí también tenemos la evidencia de que esas informaciones que servía la ONU, esas declaraciones que daba la ONU no son correctas. Y no son bien intencionadas, como decía el doctor Amaury García en el día de ayer. Lastimosamente, podemos exhibir esos números. Y digo lastimosamente porque nosotros tenemos una realidad en el plano, digamos, ya político. En el plano político, este es un problema muy serio, el problema que tenemos de el paso desde Haití hacia la República Dominicana de indocumentados, sin ningún tipo de control, tenemos esta realidad. Pero desde el punto de vista de lo que a nosotros nos toca, que es el tema de la salud, la República Dominicana
carga, y esa es la razón por la que nosotros de manera enérgica decíamos en el día de ayer que estas declaraciones son, primero, que no obedecen a la verdad, que resultan ser a una noticia malintencionada, que es falsa esa información que se brinda, que aquí no se les ofrece el servicio humanitario a cualquier ser humano que llega a un hospital, no importa que sea dominicano, que sea francés, que sea haitiano. Pero muy por encima de lo que en cualquier parte del mundo se puede verificar, salvo algunos países que tienen situaciones fronterizos, son muy pequeños, en fin, y los hay países que tienen más extranjeros. Usted va a Dubái, por ejemplo, usted va a Qatar y usted encuentra más extranjeros que nacionales, porque trabajan allí de manera regular. La República Dominicana tiene que el 55%, 56% en algunos casos, pero en la frontera podemos tener el 70%, el 80% de los nacimientos de nacionales haitianas. Ahora, Haití es un problema de la comunidad internacional. Haití es un problema de Francia. Desde 1804, cuando Haití arranca su andadura como un país independiente que se separa de Francia, hasta el día de hoy, Haití, pues ya estamos hablando de que Haití tiene 200 años, no ha tenido la posibilidad de organizarse como una sociedad y lamentablemente ha sido saqueada, ha sido vapuleada por las grandes potencias inicialmente. Francia, Estados Unidos, Canadá. O sea, la responsabilidad, no existe un país más solidario con Haití que la República Dominicana. No existe, no hay posibilidad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esos datos que salen al día de hoy son lastimosamente la verdad. ¿Y por qué digo lastimosamente la verdad? Porque eso obedece a un problema político de una falta de control del paso desde Haití hacia la República Dominicana. Aquí hay provincias que prácticamente están ocupadas por haitianos. Sí. Es una realidad, es un problema de migración, es un problema de las autoridades, de las pasadas, pero sobre todo de las presentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa situación perenne ahí. Pero eso dista mucho de que en la República Dominicana nosotros maltratamos a los haitianos. Los haitianos viven y trabajan en la República Dominicana como cualquier ser humano. Esa es la realidad. En la casa de cualquier persona de nosotros trabaja un haitiano en oficios domésticos, en actividades, digamos, en el campo. Y la construcción, por ejemplo, antes era la industria de la caña. Esa industria pues ha mermado muchísimo. Y ya lo mismo que ocurre en Europa, que ocurre en Estados Unidos con los inmigrantes, el trabajo que no quieren hacer los locales, que no quieren hacer los nacionales, lo hacen los extranjeros, los que emigran. Esa es la dinámica natural. Entonces, es muy malintencionado eso, porque en medio de la situación que hay, que ha brotado en este momento, el tema del canal entre la República Dominicana y Haití, ahí hay una situación que no obedece a problemas entre las dos naciones, sino un problema de una empresa, pero eso tiene que resolverlo el gobierno haitiano. Claro, el gobierno haitiano tiene una situación tan especial, tan especial, que ahí no hay ningún tipo de regla. Ahí desaparecieron al presidente y no pasó nada. Esa es la realidad. Entonces, el problema de Haití no puede resolverlo la República Dominicana y se lo está guameando. Haití es un país lleno de gente buena, un pueblo menesteroso, pobre, echado al olvido, pero nosotros no podemos asumir la carga de Haití. Haití es un problema que debe asumirlo la comunidad internacional. Ahí ha habido familias de la élite del mundo que con el desastre que hubo, pero eso no lo dicen, eso no lo dice la ONU, a eso no se refiere. ¿Dónde fueron a parar todos los miles de millones de dólares que se dieron en donación para Haití? Se esfumaron. Bueno, no hay un reporte
satisfactorio de eso, pero eso no lo dice la ONU, sino que tienen siempre el interés de ver si la República Dominicana se puede endosar, se puede juntar el problema y entonces tener un bloque. Eso no es posible. Nosotros tenemos una identidad y nosotros hemos sido más que solidarios y seguimos siendo más que solidarios con el tema haitiano. Pero es una vergüenza esos números que se dice, el 50 y cuánto por ciento. 55% de los partos 55% de lo que nace en la maternidad San Lorenzo de los Minas son haitianas. Lastimosamente eso es una realidad, pero eso significa que se le ofrece el servicio a personas que no se les pregunta si tienen un papel. Ahora, las autoridades deben, evidentemente, que evitar que esa situación continúe, porque nosotros no podemos mantener a otra nación. No hay posibilidad. Yo no puedo mantener otra casa. Usted no puede mantener otra casa. Usted puede ser solidario en una situación determinada. Entonces, esa es la realidad y la ONU debería hacer lo propio y es de ir en auxilio, desarrollando, creando las condiciones sociales. En Haití hay una situación de ingobernabilidad. Ese primer ministro no representa la autoridad. ¿Por qué? Porque las bandas allí hacen lo que les parece, con el contubernio, naturalmente, ¿de quién? De los ricos que gobiernan Haití y que muchos de ellos no viven en Haití. Viven en la República Dominicana, viven en Miami, viven en Canadá, viven en Europa. Y ese país abandonado lastimosamente a su suerte. Esa es la realidad. Ante la vista indiferente de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, esa es la realidad. Haití no es golpeado por la República Dominicana. Haití no se desatiende. Cuando una haitiana llega o cuando un haitiano llega a un centro de salud, se le atiende. Se le atiende y punto. O sea que eso lamentablemente tiene el interés de dañar una imagen, de dañar y de socavar sobre todo la situación que hay en este momento de provocar hasta nadie sabe, hasta intervenciones. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en cuenta eso, todos los que tenemos la oportunidad de abrir la voz ante esta situación, porque nosotros no tenemos problema con el haitiano que vive y trabaja en la República Dominicana. Eso no corresponde a la verdad. Así es. Bueno, en otro orden, en República Dominicana, de acuerdo a una información publicada, pues no hay emergenciólogos para tanta gente, así dice el titular. En República Dominicana hay alrededor de 700 emergenciólogos, en su mayoría concentrados en unas pocas ciudades. Por lo tanto, gran parte del territorio nacional queda sin la cobertura de la atención especializada para casos de emergencia hospitalaria. De esta cantidad, el 50% se concentra en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo y otro 30% en Santiago, de acuerdo a los registros que maneja el doctor Jairon González, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Esta es una información a la que hay que poner atención porque la capacitación de ese personal que recibe a un paciente en emergencia debe ser la adecuada. Todas las emergencias deben contar con un emergenciólogo que puede estar ahí atento a las situaciones que llegan a los hospitales y a las clínicas de nuestro país, porque no es lo mismo que reciba un doctor general, por ejemplo, sin ese conocimiento de qué hacer frente a ciertas emergencias, a que lo haga un especialista. Así que entiendo nosotros tenemos la especialidad de emergenciología en la República Dominicana ya hará unos 25 años probablemente. Inició la primera, me parece, si la memoria no me falla, que inició en el hospital traumatológico doctor Darío Contreras. Ahí comenzó y el doctor Tito Suero fue el pionero. Es el padre de la emergenciología dominicana. Y para que ustedes tengan idea, el emergenciólogo es un especialista que es quien debe custodiar, es quien debe correr las emergencias de cualquier centro de segundo y de tercer nivel. Los hospitales de segundo y de tercer nivel son los hospitales que tienen un nivel de resolución donde hay actividades clínico-quirúrgicas,
donde hay internamiento en el segundo nivel, y ya los centros de mayor complejidad son los de tercer nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Las emergencias son lugares donde se caracterizan por las incidencias, las eventualidades, donde no hay hora, donde no hay momento que usted pueda planificar qué va a llegar o qué dejará de llegar. O sea, cuando nosotros tenemos una situación donde tenemos que ver de manera inminente en los servicios de un profesional de la medicina, pues no podemos hacerlo por vía de la consulta. No podemos esperar a mañana. Una persona se produce una herida y la herida requiere ser evaluada por un profesional, entonces tiene que recurrir a una emergencia. Una persona que se le instala un dolor de pecho de manera abrupta, esa persona requiere ser visto en sala de emergencia. Y así sucesivamente. Entonces, las emergencias son lugares muy sensibles en el sistema de salud de un país. Sala de emergencia o sala de urgencia, como depende del lugar del mundo donde estemos, se le designa. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos una gran cantidad. Tenemos alrededor de 190 hospitales en todo el país. Y ocurre que hay hospitales que son categorizados, ¿verdad?, en diferentes niveles. Segundo, hay unidades de atención primaria, que eso está en el primer nivel, pero los hospitales de segundo y de tercer nivel requieren la permanencia, o sea, en el control de la emergencia tiene que haber ese personal que ha sido entrenado, que después de ser médico ha hecho un entrenamiento entre 3 y 4 años, depende de la escuela en la que se forme, depende del hospital y de la universidad que esté pues regenteando, auspiciando esa emergencia. Y esa persona es la persona apta para poder mantener ese paciente estable o resolver en muchos casos la situación, porque si es una sutura que requiere, pues entonces el emergenciólogo se encarga de suturar, se encarga el paciente que llega con una angina de pecho, entonces se encarga de establecer el diagnóstico y de trazar la pauta. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros cuando llegamos a una emergencia y el personal que encontramos es un personal que no está orientado, que no está capacitado holísticamente en lo clínico y en lo quirúrgico, que el servicio está por debajo del estándar? Y entonces la calidad del servicio se va al suelo. Los emergenciólogos tienen un problema, y es que el emergenciólogo, como no tiene consulta, por ejemplo, no percibe ingresos más que por una permanencia en una sala específica. Entonces es un personal que no recibe lo suficiente en términos monetarios, y eso no motiva a muchos de los profesionales a pues participar de esta especialidad que es tan necesaria. Eso es muy sensible, y entonces ahí hay un tema. Hay una gran cantidad de emergenciólogos, pero el problema no es que faltan emergenciólogos. Yo creo que la noticia hay que también darle esta dimensión, Jairo. El problema también es que no están colocados, que no están nombrados, que no están siendo aprovechados. Y estamos hablando de que es un personal muy sensible. Es el coordinador de una sala de emergencia, el emergenciólogo, de manera efectiva, porque es el que es capaz de, ante un trauma, por ejemplo, craneal, el discriminar si ese paciente lo escala a que lo vea un neurocirujano, por ejemplo, o que hace la observación, da las pautas y establece, vaya por consulta, por ejemplo. Entonces, una mujer con un dolor pélvico es capaz él de evaluar, de discriminar qué puede hacer, qué hace con esa paciente, si le da ingreso o si la maneja de manera ambulatoria. Y esa característica puede hacer que el sistema sea financieramente más caro, más defectuoso. Porque si usted no tiene claridad en estos aspectos, entonces usted manda a hacer estudios innecesarios, ingresos innecesarios, pone a esperar a las personas más tiempo del que corresponde, porque
es capaz de clasificar a través de lo que nosotros conocemos como triaje a los pacientes que están en sala de urgencia y determinar qué se puede hacer en cada caso. Aquí el problema va dirigido, y la noticia creo que es por ahí donde vemos, a que la Sociedad Dominicana de Emergenciología tiene que plantarse y tiene que buscarle salida al Servicio Nacional de Salud, a todos esos profesionales que están formados en nuestro país y que deben ser colocados en todos esos hospitales. Un emergenciólogo, pues habitualmente hace un turno de 8 horas, ¿verdad? Ingresa a las 8 de la mañana, pues saldría 3, 4 de la tarde y ahí debe ingresar otro emergenciólogo, dependiendo del hospital, porque hay hospitales que son muy grandes. Sí. Entonces, hay hospitales que son muy grandes, entonces tú requerirías 2, 3 emergenciólogos y probablemente trabajando con esos emergenciólogos, pues también médicos generales que puedan, pues, colaborar. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos tener un sistema más eficiente en la parte reactiva, en la parte ya asistencial. Y los emergenciólogos van a seguirse, los jóvenes médicos van a seguirse desincentivando si no tienen ni siquiera, o sea, si usted se pasa 6 años estudiando medicina, que por ahí esa es la media ya hoy día, antes eran 7, 8, ya la media anda alrededor de 6 años. Entonces pasa 6 años estudiando medicina, 1 año de pasantía, 4 años de especialidad o 3, usted le pone ahí lo que convenga, vamos por 10 o 11 años. Y cuando usted sale, entonces usted es un desempleado. Entonces, o un profesional muy mal pago, sí, que muchas veces entonces tiene que estar haciendo guardias de más para poder compensar. Entonces, todo esto es una situación lastimosa porque hay profesionales que viven muy bien de su práctica, pero el caso de los emergenciólogos es que ellos dependen exclusivamente de que una clínica los contrate y las clínicas pagan peor. Sí, claro que Las sí. clínicas, o sea, el sector público paga mucho mejor. No es que pagan que el pago es bueno, ¿no? Porque yo siempre he entendido que un médico debe tener unos ingresos alrededor de unos $3,000 porque es lo que le permite a un profesional estar concentrado en su trabajo y no estar pendiente que de aquí va a salir como un saltador de garrocha para el otro empleo. Entonces, aquí el ingreso de un profesional, de un especialista, anda alrededor de los 60,000, 65,000 por ahí anda de pesos y pago mensual. Y eso, pues evidentemente, para un profesional es insuficiente. O sea que nosotros necesitamos ver cómo esa situación de la emergenciología se empieza a abordar contratándolos, nombrándolos en los hospitales públicos de la República Dominicana, porque su diseño es ese. Las emergencias deben ser dirigidas por emergenciólogos. Eso no resiste análisis. Bueno, siguiendo en la misma línea del tema de las emergencias, el doctor Julio Cabrera, quien es un pediatra reconocido en Santiago, está pidiendo no incentivar llenar las emergencias porque se saturarán los hospitales. Dice, el llamar a la ciudadanía a acudir a los hospitales por tener inicio de fiebre no es una buena medida, pues hace colapsar los servicios de salud y no hay manera de descartar el dengue en las primeras 48 horas de inicio del proceso febril. Bueno, independientemente de esto, pues las emergencias de clínicas y hospitales y las salas de consultas siguen abarrotadas por los pacientes que llegan con sospecha de dengue. Este llamado que hace el doctor, no sé qué tan apropiado será, doctor. Lo que pasa es que mira, los síndromes febriles, cuando un niño, o un adulto, pero en el caso particular de los niños que son muy sensibles, también el caso de los ancianos, en los extremos de la vida nosotros tenemos que la capacidad, digamos, de tomar decisiones se pueden ver mermadas. El niño pues no tiene capacidad, no entiende bien de lo que se trata y lo que básicamente pues cede es al malestar que tiene. Entonces, en el caso de los síndromes febriles, cuando un niño empieza a perder líquido a través de la fiebre por transpiración o de la heces por el tema de la diarrea o los vómitos, la medida número 1
que no será sustituida es restituir la pérdida de líquido y de electrolitos. Entonces, el problema aquí es que la población tiene que saber que cuando existen cualquiera de estos cuadros que hemos mencionado, hidratación. Hay que iniciar con hidratación por vía oral. Si esa persona, si ese niño, esa niña, sigue perdiendo líquido, pues evidentemente necesitaremos que llegue a emergencia. El problema, la idea que se quiere transmitir es que ante la primera fiebre no salga corriendo para las emergencias. Porque va a formar un tapón. Usted no va a resolver su problema porque va a pasar 2 o 3 horas en ser atendido y entonces probablemente al final que le van a decir, bueno, sí, llévelo, hidrátelo. Llévelo a su casa, hidrátelo. Si tiene dengue, ¿qué hay que hacer? Hidratarlo. Si no tiene dengue y lo que tiene es otra condición, hidratarlo por igual. Entonces, el tema es que nosotros aprendamos que si hay fiebre hay que bajar la fiebre. ¿Hay que bajar la fiebre cómo? Bueno, hay que utilizar antipirético. Todas las madres conocen, ¿no? El acetaminofén es el medicamento probablemente que más usamos como antipirético para bajar la fiebre, pero también existe el medio físico, pero sobre todo hidratarlo. El que vomita, el niño que está vomitando, hidrátelo. Y las sales de rehidratación orales que son muy efectivas. Y en verdad, el otro día tenía un proceso gastroenterítico, un servidor, y me paré en la farmacia. No habían de los preparados estos que están de moda. Y simplemente compré un par de sobres de las sales de rehidratación oral. Y la verdad es que las toleré adecuadamente, o sea, no son tan malas como yo pensaba. Nunca había probado una sal de rehidratación oral. Y entonces ese sobre usted lo vierte en 1 litro de agua y empieza a consumir y está consumiendo el agua y los electrolitos que son fundamentales porque cuando vomitamos, cuando hacemos fiebre, cuando tenemos diarrea, se pierde líquido, pero también se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, o sea, se pierden electrolitos. Entonces el mensaje aquí tiene que quedar claro y es que ante los procesos febriles hay que restituir la pérdida de agua y de electrolitos. Esos líquidos hay que suplirlos. Esa es la técnica, eso es por ahí comenzamos. Y la mayoría de los pacientes no requieren llegar a sala de emergencia. Si usted lo hidrata adecuadamente, le baja la fiebre, en 24 horas normalmente ya esos muchachos están incorporados, tengan dengue o no tengan dengue. Lo que sea, habitualmente con hidratación se mejora, porque el cuerpo nuestro tiene, en los niños más, pero habitualmente nosotros tenemos un 65-70% ya en los adultos, pero en el niño el 80% del componente es líquido. O sea, los niños son de agua. Los niños son de agua. Yo creo que el punto aquí es tratar de no llegar a los extremos, no salir corriendo en esa primera fiebre, dar el debido seguimiento, pero si usted ve que dio ese seguimiento, que hidrató a ese signo bebé, de alarma, y ese niño dicho. Siguió haciendo fiebres por 2, 3 días, pues entonces ahí ya. No llegar a los extremos si en de 24 horas, descuidarse, mira, Lizania, ni ir corriendo a la primera fiebre. Un parámetro interesante es que si a las 24 horas el niño no ha mejorado, usted tiene que ponerse en contacto desde el principio con su pediatra, porque claro, los pediatras, una cosa que tienen es que los pediatras tienen que estar disponibles. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta los 21 años, el niño tiene que estar pendiente, el pediatra tiene que estar pendiente de ese muchacho hasta los 21 años, porque esa es la edad pediátrica. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Creo que tenemos a Albert en línea. Buenos días. Buenos días. No te oigo. Buenos días. Adelante, buenas, diga. Es rumbo de la mañana. Bueno, parece que usted está un poco fuera de horario. Estamos en Cátedra Médica, señores. Nos vamos a una pausa. En breve entramos con el tema de hoy, la doctora Alexandra Castillo, hablando sobre el envejecimiento activo.